La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, y estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo, y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Buenas noches, estáis escuchando Iskra Radio, programa 43. Hoy nos ha costado empezar, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero bueno, al fin lo hemos solucionado. Hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando en Baleares, vamos a hablar también sobre la cancelación del curso universitario y sobre lo que ocurre con el movimiento estudiantil. Empieza ya nuestro Iskra de hoy. Esta noche hablamos de estudiantes. César Sandino, José Martí y Camilo Torres, come chi combatte col cuore la causa del povero contro l'oppressore, come Steven Biko Cimil, la comandante Clelia Zamora Machel, come il Che Parabundo Martí, figli della stessa rabbia, come Sus e Ingegnere, Tupac Amaru e Simon Bolivar, come il Che Parabundo Martí, figli della stessa rabbia, forse il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i ponti, moneta le culture, cancella i ricordi, forse il braccio che alzerà la bandera rossa della libertà, come chi combatte sui muri, con le gambe rotte contro il sapere, come tutto senza sentire, si Camillo Torres, come chi combatte col cuore, la causa dei poveri contro l'oppressore, come di conoscere, comandante Clelia, Zamora Machel, come c'è Parabundo Martí, figli della stessa rabbia, come Giuseppe e Ingegnere, Tupac Amaru e Simon Bolivar, come c'è Parabundo Martí, figli della stessa ¿Harto de lo mismo de siempre? Pásate por el mundo patas arriba, los pilares solidarios del Partido Comunista de Aragón y del Comité de Solidaridad Internacionalista. Los días 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre en la calle Mayor número 55.
¡Te esperamos! Bueno, hoy vamos a hablar de estudiantes, pero antes queremos saber qué es lo que está ocurriendo en Baleares. Para ello, allí están en huelga. Ayer se celebró una de las mayores manifestaciones que se haya vivido en la isla. Y para saber más esta noche vamos a saludar a María Camps, que es representante en Menorca del Sindicato Mayoritario de Docentes de STEI. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, lo que queremos preguntarles es qué es lo que está pasando en Baleares. ¿Cuántos días van ya de huelga? Pues mira, llevamos con hoy 11 días de huelga, 11 días lectivos de huelga. ¿Y contra qué ataques de protesta? Bueno, sobre todo contra la imposición de leyes educativas no consensuadas con la comunidad educativa y, bueno, una serie de recortes en educación que ya vienen pasando desde 2 años atrás, que han ido calentando a la comunidad educativa hasta desembocar en un decreto muy polémico que intenta introducir el inglés en las aulas como lengua, digamos, de enseñanza de materias no lingüísticas, pero sobre todo porque se intenta desbancar la lengua autóctona, que es el catalán, introduciendo más horas de castellano. ¿Y es el tema de la lengua algo determinante para que la huelga haya tenido tanto éxito? Sí, y además se ha hecho por imposición. Incluso el Tribunal Supremo de las Islas Baleares emitió una suspensión cautelar del decreto porque vulneraba incluso un artículo de la Constitución. El gobierno Bauzá esquivó el dictamen del Tribunal Superior y emitió otro decreto al cabo de 3 horas, ¿no? Esto además se conjugó con una suspensión injusta de 3 directores de 3 institutos de Mahón por aplicar la ley tal cual existe ahora mismo en las Islas Baleares y en el Estado, que es la LOE, ¿no? Y bueno, todo hecho a esto que los motores se vayan calentando hasta desembocar en una huelga indefinida de amplio abasto. ¿Quién está participando en esta huelga? ¿Son solo los docentes o también...? No, la huelga está convocada para los docentes, tanto de pública como de privada concertada. Sin embargo, está teniendo mucho eco en las familias y en los alumnos de edades mayores, ¿no? Pero bueno, muchas familias apoyan a los docentes no llevando a los niños a clase durante muchas jornadas. E incluso se ha creado todo un movimiento social en torno a los huelguistas, aportando pues muchas ayudas económicas a las cajas de resistencia. Bueno, ha habido incluso manifestaciones y concentraciones en todas las principales ciudades del Estado español, ¿no? O sea que está teniendo una repercusión muy amplia. Sí, entonces, ¿cómo valoráis la huelga hasta hoy y sobre todo la movilización de ayer? Bueno, la movilización de ayer fue histórica, como ha salido en todos los medios de comunicación. En toda Baleares, pensad que es una comunidad no muy poblada, salieron 120.000 personas a la calle con un grito masivo y colectivo, no al TIL, no a la imposición en la educación. Bueno, parece que el gobierno Bauzá no hace ni caso a todo esto. La manifestación fue muy exitosa porque
se llevaban 2 semanas de mucho desgaste y de mucha implicación. Es una huelga, o está siendo una huelga muy activa, a nivel asambleario, a nivel de concentraciones en la calle, a nivel de reivindicación delante de los ayuntamientos. Se está trabajando muchísimo, no es una huelga pasiva. Y eso fue lo que determinó que muchísima gente de toda la sociedad civil saliese a la calle ayer. ¿Y el seguimiento de la huelga está siendo el esperado? El seguimiento de la lengua está siendo bastante alto, sobre todo en Ibiza y Formentera, donde se ha mantenido sobre el 70% aproximadamente, 80% de las personas que podían hacer huelga. En Mallorca se ha mantenido los primeros días muy alto, en Menorca también muy alto, el 99% de seguimiento. Después ya fue bajando un poquito, pero no ha bajado del 40 y pico %. ¿Y hasta cuándo van a continuar con su...? Bueno, la cosa es que hasta el viernes pasado no se convocó a los comités de huelga por parte de la Administración. Se empezaron las negociaciones el viernes pasado en una sesión maratoniana de 8 horas, a la cual no se llegó a nada. Hoy se han vuelto a convocar los comités de huelga y tampoco se ha llegado a un acuerdo, a pesar de la manifestación de ayer. Y ahora la próxima reunión se ha emplazado para el miércoles por la tarde. No sabemos hasta cuándo. Ojalá se pudiese solventar el conflicto cuanto antes, porque la gente ya lleva muchísimo dinero perdido, mucho desgaste emocional y mucho desgaste psicológico también. Pues María Camps, muchas gracias por atendernos esta noche en Iskra Radio. Suerte. Gracias. Venga, adiós. Y volvemos ahora a salvarse el culo para no encontrarse con lo que se iban a encontrar. Y de hecho, por lo que tengo entendido, ha sido el rector, que la verdad, y por parte de los profesores, que al parecer no han querido, cosa que me parece muy bien por parte de los profesores, pero me parece una cosa de agachar la cabeza y esconderse de unas formas bastante patéticas. Pues me pareció, supongo que bien, porque tal como están las cosas hubiera sido hasta peligroso tal vez para ellos, obviamente. La gente no está muy contenta con sus actuaciones. Me parece muy lógico que no, mira, hombre, pues con toda la movida que se ha montado aquí no iban a salir bien parados. Bueno, yo lo que pienso es que está mal que no se pueda celebrar el acto de apertura de curso, venga quien venga. Yo creo que el acto de apertura de curso es importante siempre en una universidad y si hay invitados externos o no los hay, pues se debería celebrar siempre. Vamos, en términos generales creo que sea así. Pues por una parte, no mal, me parece mal porque tendría que haber venido aquí y haberla liado un poco para que se diese cuenta de la situación y de lo que piensa el alumnado. Pues me parece bien que lo cancelen, pero no me parece, o sea, me parece bien, pero me hubiera gustado ir a gritar y a hacer algo. Pues me parece muy mal que se cancelara el acto de apertura de este año porque tendrían que haber respondido ante las quejas de los estudiantes. El nivel, digamos, de discrepancia o conflicto que hay en España se puede considerar una fiesta de cumpleaños comparado con lo que está sucediendo en Chile y en México. No sé qué pasa, que el mal de Almanza encara esa... Bueno, pues volvemos ahora a Zaragoza con estos testimonios que acabamos de escuchar de estudiantes de la Universidad de Zaragoza sobre lo que opinan sobre la cancelación del curso universitario al que iban a venir Bert y los Príncipes. Sobre este tema es con quien vamos a hablar, con Fernando Paz. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Alba. Pues él es miembro de CEPA y estudiante que ha mantenido conversaciones con el rectorado de la Universidad de Zaragoza respecto a la apertura del curso universitario. Sí, mantuve conversaciones junto con compañeros de Duichen, como pues a partir de nuestro cargo institucional de consejeros de gobierno de la Universidad de Zaragoza. ¿Cuál era el objetivo de estas reuniones? El objetivo era encontrar un espacio, aprovechando la oportunidad mediática que nos brindaban, encontrar un espacio de comunicación ahí para expresar que no todo es cohesión y armonía, sino que hay una comunidad educativa en general y universitaria en este caso que le dice que no a Bert y que le da la espalda, porque es precisamente lo que lleva haciendo Bert desde que asumió sus obligaciones ministeriales que ha incumplido sistemáticamente, dar la espalda a la comunidad educativa en general y en este caso a la universitaria. Pero también era el objetivo dejar claro que no había nada que celebrar en el acto.
Entonces, en ese sentido, lo que ha supuesto para nosotros el 23 es una victoria. No nos metemos ya en la decisión del rector, que sus motivos tiene, y pues sobre todo institucionales, de hecho lo hizo con el asentimiento del ministerio, pero para los estudiantes, los PAS y profesores que estamos en contra de las políticas de Wert y que creíamos que no había nada que celebrar, efectivamente nada se ha celebrado y lo celebramos. Porque vosotros pedíais tener un espacio en esa apertura. Sí, lo pedíamos, pero el ministerio no se permitió ni un 1% de libertad de expresión. ¿Y cuál fue la respuesta del rector? Claro, el rector lo que quería era sobre todo salvar el acto, en un sentido. En el sentido de que no quería ver a antidisturbios cargando contra nosotros o echándonos, pues no quería convertirse en un José Carrillo de la Universidad de Zaragoza, que lo que pasó en la Complutense pues es por todos conocido. Y bueno, básicamente lo que teníamos claro era que íbamos a expresarnos. Eso estaba clarísimo. Quisiera el ministerio o no, y el ministerio pues no quiso, porque es típico de este ministro su agresividad y su autoritarismo. Deja plantados a estudiantes a los que convoca a los 10 minutos, como en la reunión que tuvo con los representantes estudiantiles en Madrid. Y bueno, cosas así. Entonces, ¿piensas que la decisión del rector ha estado influenciada por...? Sí, el rector... Bueno, de hecho, te cuento, nos tuvimos consejo de gobierno este viernes, después de todo el lío del 23, la cancelación, y el rector dijo pues lo que dijo para la prensa, pero se explicitó algunas cosas que igual no habían quedado claras. Por ejemplo, que fue un gesto institucional, que lo hizo con el asentimiento del ministerio y que el ministerio se escudó en la Casa Real para no dejarnos expresarnos en el acto. Entonces, claro, pues desveló algunas cartas que igual no habían quedado claras, que básicamente el ministerio no se quiere permitir ni un 1% de libertad de expresión. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de la cancelación de esta apertura, pero vamos a presentar ya algunos de nuestros invitados en la mesa. Tenemos aquí a Geray, del Frente Estudiantil y Social. Muy buenas noches. Tenemos también a Eduardo Gadea, que es de Estudiantes en Defensa de la Universidad. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y a Guillermo Úcar, del Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué opináis vosotros de la apertura y de su cancelación? Geray. Yo lo considero una victoria sin lugar a dudas. Resultado de la organización estudiantil ya en los meses previos. Recordemos que hay colectivos, asambleas que llevaban trabajando en dar una respuesta rápida de oposición a la entrada del ministro y de la Casa Real en la universidad desde prácticamente el 1 de agosto. Y que, bueno, quizás sería necesario mejorar en la coordinación sectorial e intersectorial para este tipo de respuestas, pero claro, ellos actuaron inteligentemente, no cancelando el acto, puesto que se iban a encontrar con una gran oposición, no solo dentro con la acción de los miembros del Consejo de Gobierno, sino fuera, con todo un movimiento popular oponiéndoseles. Y bueno, recalcar la actitud servil del rectorado, que no solo no solo no se opone a las medidas del ministro Wert, sino que además convierte la universidad en su corte. Sí, no, yo primero, disculpa, me llamo José Antonio. Ay, perdona. No, pero disculpa. Yo creo que la cancelación del acto, sin lugar a dudas, ha sido una victoria, ¿no? Es decir, cuando el Ministerio anuncia que quiere celebrar el acto de apertura aquí en la Universidad de Zaragoza, nosotros lo primero que decimos es que no hay nada que celebrar, ¿no? Que el Ministerio acaba de aprobar un decreto de ley, porque lo aprobó justo en ese tiempo, ¿no?, que expulsaba a 1.300 estudiantes de la Universidad de Zaragoza del derecho a tener beca, ¿no? Y además, un sistema educativo que está forjando este Ministerio que va en contra de las clases trabajadoras y de aquellas personas que precisamente tienen más dificultades, ¿no? Es un sistema elitista, ¿no?, el que propone el Ministerio en educación, tanto no universitaria como universitaria. Es un sistema que es peligroso socialmente, ¿no? Es un sistema muy peligroso porque va a ocasionar que la gente no pueda acceder a algo tan valioso como es la educación, ¿no? Porque la educación es, quizá después de la alimentación, no es lo más valioso que tiene el ser humano y necesario, ¿no? Entonces, en esta situación, que se cancele el acto es algo súper positivo, ¿no? Es algo que de verdad no tendría que haberse celebrado nunca, ¿no?
Respecto a la posición del rector, nosotros cuando nos enteramos del acto, ¿no?, y empezamos a movernos tanto fuera como dentro, ¿no?, en lo de fuera, pues lógicamente tenía que haber una movilización masiva y fuerte, ¿no?, que se escuchara dentro y retumbara en las paredes del Paraninfo, ¿no?, pero dentro tenía que haber un consenso de la comunidad educativa, ¿no?, un consenso entre estudiantes, profesorado y PAS, ¿no?, que demostrara ante la sociedad que estas políticas de destrucción de la educación pública son poco aceptadas, ¿no?, nada aceptadas por ninguna parte de la comunidad universitaria, ¿no? Y respecto a eso, que más o menos ha quedado claro, el rectorado se ha visto presionado, ¿no?, a tomar una decisión para evitar precisamente que las fuerzas del orden entraran en la sala. Ya lo dijo el delegado del gobierno, yo no lo he dicho, que lo hubieran avisado y que hubieran entrado a la policía. Entonces, ante la violencia que iba a haber por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, me parece una decisión por lo menos coherente. Y una decisión precisamente coherente con lo que estábamos pidiendo, que era que no se celebrara el acto, ¿no? Guillermo. Bueno, yo lo valoraría como una pequeña victoria o una victoria parcial del movimiento estudiantil y del movimiento educativo en su conjunto, no olvidando que todavía no se han parado las ofensivas que se le está haciendo a la educación pública, ¿no?, que esto simplemente ha sido un acto, la poca importancia que tiene a nivel general el acto de apertura, pues casi es anecdótico su suspensión, y que eso no lo tenemos que perder de vista. En cuanto a la actuación del rector, pues a mí me parece que tuvo una actuación claramente de lavarse las manos, ¿no?, de evitar que hubiese cualquier problema y de defender en este caso, yo creo que tanto la reputación del ministro como la reputación del príncipe, que ambos se encuentran en horas bajas, tanto porque la monarquía está empezando a derrumbarse como porque el ministro es precisamente el ministro peor valorado de todo el gabinete de gobierno. Entonces, la actuación del rector se podría catalogar, yo creo que un poco deleznable en cuanto a defensa de su comunidad universitaria, puesto que la gente en ningún momento iba a enfrentarse de una manera violenta ni al ministro ni al príncipe, y lo único que reclamaban era tener el comunicado. Ante eso, el rector pues debería haberse plantado y haberle dado voz a la gente de su universidad y haberse plantado delante del ministro. ¿Y vosotros qué creéis que habría pasado el lunes pasado si no se hubiese suspendido el acto? ¿Habría habido mucha gente? ¿Habrían sido tan graves esos incidentes por los que supuestamente se ha cancelado? ¿Yeray? Una gran cantidad tanto de colectivos estudiantiles como del movimiento estudiantil amplio, que incluye también las asambleas, la Marea Verde, sindicatos del profesorado, sindicatos como CGT, creo que también comisiones obreras, habían mostrado su apoyo a la celebración de una manifestación para oponerse a la presencia tanto del ministro como de la Casa Real. No creo que en ningún momento a nadie se le hubiese ocurrido que esto se convirtiera en una convocatoria de un acto violento, pero sin duda la imagen tanto del ministro como del príncipe se habría visto dañado. Recordemos que es un ministerio que está no restringiendo el derecho al acceso a la educación, puesto que necesitan tener una mano de obra cualificada, sino la conversión de la educación en un negocio al servicio de unas políticas neoliberales y de un empresariado, y que por tanto se habría encontrado con un gran rechazo popular, que es lo que han intentado evitar, por supuesto. Mira, yo lo que diría, basándome en los datos, porque es que además Bert es un mentiroso, y si no cogemos los datos, pues nos puede pillar desprevenido y engañarnos. Ya solo en Zaragoza el año pasado, 2.000 estudiantes, desde que con los criterios para solicitar la beca de Bert, se quedan sin beca del ministerio. Una beca que cubre la Universidad de Zaragoza pagando las matrículas. Antes pagaba matrículas, transporte, incluso materiales, y la Universidad de Zaragoza, como tiene un presupuesto tan pequeño, pues lo quita la parte de transporte, materiales y demás, y cubre la matrícula de esos 2.000 estudiantes que se iban a quedar sin beca. Este año se pronostican 1.300. ¿Cómo no iban a tener miedo de lo que se iba a organizar? Es lo más normal del mundo que cuando tú recortas sistemáticamente los derechos a la población, y además a sus espaldas, y además incentivado
porque te ríes de esa población a la que le estás recortando, diciendo que te sientes como un toro bravo y que sus movilizaciones son como fiestas de cumpleaños, ¿no? Es normal que haya protestas contra ti. Contó una anécdota el rector que lo ilustra esto muy bien. Él le dijo, pues lo mismo, pues en su cargo institucional le dijo al ministro, sabe que va a haber protestas, ¿no? Y le contestó, vaya a donde vaya, va a haber protestas. Y precisamente es eso, es que les da igual ir a Zaragoza que a Valencia, que a Sevilla. Van a tener protestas y la gente no les quiere. Porque atrae a más gente a las protestas Bert que los príncipes, ¿no? Porque cuando hemos salido a la calle a preguntar, la gente enseguida se refería a Bert, o se olvidaba de los príncipes. Yo creo que, siendo personalmente no republicano, pero más allá de eso, lo que de verdad unía a la comunidad educativa es el rechazo a esa comunidad educativa, ¿no? Más allá de nuestra forma de vista, ¿no? De la política y de la Casa Real, que debe desaparecer en un instante, ¿no? Pero más allá de eso, lo que sí que quedaba claro era que todo el mundo, incluso la derecha universitaria, está cabreada por lo que está haciendo el ministerio. Entonces las protestas hubieran sido masivas precisamente porque la gente está cabreada, ¿no? Porque los estudiantes que en un tiempo hubieran sido estudiantes de derechas o que autodenominados políticos, que no creen en la política, ¿no? Dicen, pero son de derechas. Aquellos estudiantes que lo hubieran dicho en otro tiempo, hoy hubieran salido a protestar contra el ministerio, ¿no? Entonces, en esta situación, yo creo que las protestas hubieran sido masivas, igual que han sido en las distintas huelgas que ha habido en educativas y las huelgas generales, ¿no? Y más allá de eso, dentro, lógicamente, tenían miedo, no a nosotros, a lo que pudiéramos hacer dentro o demás, tenían miedo precisamente a que hubiera una voz discordante a la del ministerio que dijera algo que no querían oír. Y contra eso hubieran utilizado todo lo que hubiera hecho falta, la fuerza, las fuerzas de seguridad o lo que hubieran querido, total, de no escucharnos dentro de la sala. Sí, hasta han prohibido en otros actos llevar la camiseta verde. O sea, es que es muestra de su autoritarismo. Bueno, yo la pregunta que nos ha hecho Alba sobre qué hubiese pasado. Haciendo la analogía con las palabras del ministro, yo creo que lo que hubiese ocurrido es una fiesta de carnaval, ¿no? Hubiese habido más de un disfraz, sobre todo por los medios de comunicación, estarían los héroes, los buenos, ¿no? Los que acuden al acto de apertura. Por otra parte estarían los disfrazados de azul, que son los que se encargan sistemáticamente de que cada movilización pues sea reprimida y sea violenta, encubriendo así la violencia legal que ejerce en este caso el ministro de dejar fuera a estudiantes de la educación. Y por otra parte hubiesen estado los disfrazados de malos, que hubiésemos sido estudiantes, trabajadores, que hubiésemos estado defendiendo nuestros derechos. Entonces, resumiendo, para los medios de comunicación el acto de apertura hubiese sido un carnaval. Muy bien, bueno, pues cerramos ya, si os parece, la cancelación de la apertura y vamos a hablar ya un poco del movimiento estudiantil, de las organizaciones estudiantiles. Para empezar, me gustaría que hablaseis un poco de las organizaciones a las que pertenecéis vosotros y que digáis un poco qué las caracteriza. Si quieres empezar tú mismo. Vale, bueno, pues el colectivo de estudiantes progresistas de Aragón lo que reclamamos es una educación pública, gratuita, laica y de calidad, entendiendo que esta educación pública se tiene que dar obviamente en un marco económico que no es el actual ni por coyuntura ni por sistema. Gratuita nos parece que es necesario para que no exista una segregación económica que impida estudiar a cualquier tipo de persona, independientemente de la clase social a la que pertenezca, sobre todo en un periodo en el que se está excluyendo a la clase trabajadora y se viene excluyendo desde hace ya un tiempo. Laica porque, sobre todo en España lo que representa la Iglesia es el franquismo, de la que es heredera esta democracia, y ya va siendo hora, ¿no?, de que demos un paso adelante y abandonemos los crucifijos de las aulas. Y de calidad porque es obvio que cualquier país que quiera seguir avanzando y seguir construyéndose y construyendo sociedad y construyendo futuro, pues tiene que tener una educación ejemplar. Del Frente Estudiantil y Social somos una organización bastante joven. Dentro de poco cumplimos el primer año de existencia. Somos una organización asamblearia, totalmente controlada por las bases, pero bien organizada.
independiente tanto de subvenciones estatales como de partidos políticos o sindicatos ajenos a la organización, por lo tanto totalmente controlada por los propios estudiantes en lucha. Defendemos que la educación debe estar al servicio de la sociedad y entendemos que eso dentro del sistema capitalista no puede darse, puesto que pone la educación al servicio de intereses de la clase capitalista, y por tanto defendemos una educación al servicio de la sociedad. Esto lo consideramos que será posible en el momento en el que se pase una gestión popular de la educación, es decir, una educación gestionada por los propios estudiantes y trabajadores de la educación, bajo los intereses que marque la sociedad. Y desde luego defendemos el acceso universal a la educación como forma de facilitar la emancipación de la clase trabajadora a partir del acceso al conocimiento. Bueno, EDU es un colectivo laico y progresista, ¿vale?, que está presentado en la universidad y llevamos desde el 95 existiendo y estamos ahora representando pues a un porcentaje bastante alto de los estudiantes, ¿no? Y somos una organización, ¿no?, que cree en una educación pública de calidad para todas y para todos, ¿no? Una educación precisamente donde las dificultades que hay al acceso a la educación y precisamente a la universidad por parte de las clases trabajadoras y personas con más dificultad se elimine, ¿no? Donde haya de verdad el acceso a esto, cosa que nunca ha existido, ¿no? Siempre ha existido una universidad de élites, ¿no?, con dificultades al acceso, y una universidad donde, por ejemplo, hay límites de plazas, que es una forma de frenar a la gente para que entre, ¿no? Nosotros como colectivo, lógicamente, pues luchamos en pro de los derechos de los estudiantes y además hacemos actividades, ¿no?, también de sensibilización social, ¿no?, y culturales, ¿no?, porque creemos que se puede cambiar la sociedad mucho más allá de nuestro pequeño nido, que es el propio de la universidad, sino se puede cambiar desde la reivindicación de otras cuestiones como la igualdad de género o los derechos de las personas LGTB. Y en la práctica, ¿para qué sirve estar en una organización estudiantil? ¿En qué ámbito se trabaja? ¿En qué consiste el trabajo del día a día? Bueno, en nuestro caso el trabajo diario consiste en la formación de la propia militancia para llevar a cabo esa militancia, formación teórica, formación práctica, mucho trabajo dentro de las bases, dentro del movimiento amplio que existe en Zaragoza, que es un movimiento asambleario que consideramos, dado que consideramos que frente a la participación en las instituciones, la edificación y asentamiento de esas asambleas debe servir como contrapoder frente a, a un rectorado servil que convierte la universidad en la corte del Estado. Aparte de eso, pues todo tipo de actividades de tipo cultural, de promoción del pensamiento libertario dentro de la universidad, dado que es nuestra orientación política y social. Y defendiendo siempre frente al parlamentarismo que representa el claustro, que no es más que una traslación del parlamentarismo burgués a la universidad, defender la acción directa de los estudiantes por los propios estudiantes. Los que sí estáis en el claustro, que... Yo claro, es que además en esto tengo una posición discordante al compañero, porque claro, aquí lo que ha pasado es que los que han tenido la sartén por el mango, que vienen a ser pues la gente como Botín o como Amancio Ortega, además de tener la sartén por el mango, son unos mentirosos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El capitalismo o el parlamentarismo? No, el parlamentarismo no tiene nada de malo. Es que eso ya desde la Revolución Francesa, y además no es ni contraria a la democracia participativa, de la que, por ejemplo, desde CEPA yo creo que todos estamos a favor. El parlamentarismo no es el problema es el modo de producción, que de eso podríamos hablar largo y tendido. ¿Cuál es el lema de Bolonia? La universidad al servicio de la sociedad. Pues el problema no es el claustro, sino que la universidad se intente poner al servicio de algo. La universidad tiene que estar al servicio de la verdad. Y punto. Porque si ya le empezamos a poner trabas a esto, pues esto se convierte, por ejemplo, en lo que le pasó a Galileo, lo cuento muchas veces, que la Iglesia le financió una investigación y luego no le gustó las conclusiones que sacó y le hicieron un arresto domiciliario. Pues la universidad tiene que estar al servicio de la verdad. Entonces, volviendo a la pregunta que hacía de lo práctico... Claro, lo práctico. ¿Para qué sirve estar en el claustro? ¿Para qué sirve estar en el claustro? Pues se toman bastantes decisiones. Ya no tanto en el claustro, sino en el Consejo de Gobierno,
y en consejo social. Pero es que en los puestos de consejo de gobierno se deciden en el claustro. CEPA defendemos dos cosas, las calles y las instituciones, sobre todo las calles, siempre. Siempre hemos estado en todas las manifestaciones, siempre hemos organizado y estado junto con otros colectivos en todas las huelgas y lo vamos a seguir estando, pero también tiene sentido estar en las instituciones. Por ejemplo, en la junta de facultad de mi facultad, que es Filosofía y Letras, hemos arreglado cosas, como problemas que había en los baños, en las fuentes y pequeñas cosas que molestan en el día a día y no se pueden solucionar haciendo asambleas, sino yendo a las juntas de facultad. Lo mismo pasa con claustro y consejo de gobierno, pero ya con cosas más grandes. Nunca hay que abandonar las calles. Sí, yo además comparto bastante la postura del compañero Ferpaz. Nosotros desde EDU, lógicamente, luchamos en los dos frentes. Luchamos en un frente que es el institucional, ¿no? Tenemos un perfil bastante institucionalizado pues en las juntas de facultad y en los claustros y demás, pero en la calle no la olvidamos, lógicamente. En la calle siempre hemos estado desde la gente. Bueno, de hecho, estabais de EDU, menos cuando gobernaba el PSOE, ¿eh? La gente de EDU ha participado por lo menos desde 2007, que no sé quién estaba en 2007, en todas las movilizaciones sociales, entre otras el 1 de mayo hemos ido siempre al 1 de mayo, entre otras cosas. Entonces, en la calle nunca hemos dejado de estar, por mucho que de eso, y siempre hemos reivindicado cuestiones sociales y de carácter universitario, estuviera quien estuviera, ¿no? Y yo creo que es algo que nunca además se debe perder, ¿no? Porque si perdemos la tensión social, ¿no? y la permeabilidad social de lo que pasa en la calle a lo que pasa en las instituciones, tenemos un grave problema. Si yo estoy en las instituciones y vivo en una burbuja donde hago las cosas, pero no sé lo que pasa a 2 metros más allá, al otro lado de la pared, mientras la gente se expulsa de la universidad, tengo un problema muy grave, ¿no? Y precisamente por eso nosotros luchamos en los dos frentes y nunca, ya me dirás de esto, hemos dejado de reivindicar estas dos cuestiones. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar ahora un poco de la situación del movimiento estudiantil, si os parece. Y para ello hemos salido también a la calle y hemos preguntado a los estudiantes qué les parece, si hace falta un movimiento estudiantil fuerte este curso. Y esto es lo que nos hemos encontrado. Este año, el anterior y los que vienen, porque si siguen así, ¿cuánta gente nos hemos quedado sin beca? Yo ya me he quedado sin beca por culpa de 2 asignaturas que me han caído. Siendo que en el resto he ido bien, me parece fatal. Y la gente, hasta que no te pasa, la gente no se mueve, ese es el problema. Pero hombre, hace falta y ojalá ocurra. Pues tanto estudiantil como en casi todos los ámbitos, sí, supongo que sí. Estudiantil especialmente porque con los recortes que estamos viendo y demás, no estamos garantizando un futuro para el país que, digamos, sea aceptable. Muy fuerte, no fuerte, muy fuerte. Sí, por supuesto. Yo creo que todos los estamentos de la universidad, tanto los estudiantes como los profesores y el personal de administración y servicios, deben articular su representación y ejercer sus reivindicaciones de la manera en que puedan hacerlo, siempre que se respeten a las reglas del juego democrático, claro. Sí, porque vamos, yo estoy en último año de carrera y con esto del Plan Bolonia nos están fastidiando bastante a los antiguos alumnos y falta de becas y falta de profesorado y todo, y necesitamos movilizarnos un poco más para, no sé, para hacer algo. Sí, ya es hora de que nos pongamos bien. Sí, yo creo que sí, como todos los demás años, pero este año especialmente. Bueno, ¿y qué opináis? Parece que todo el mundo cree que hace falta un movimiento estudiantil fuerte, no hay nadie que nos haya dicho que no, y hemos ido a derecho a preguntar. Así que no sé, ¿qué pensáis? Bueno, a ver, yo creo que está claro que hace falta un movimiento estudiantil fuerte. Hace falta un movimiento estudiantil fuerte porque, sobre todo durante los últimos años, se ha demostrado que el movimiento estudiantil es quizá el movimiento social más potente o, desde luego, más impulsivo, el que más fuerza puede llegar a tener y puede servir como punta de lanza de otras luchas y desobediencias sociales. Entonces tiene una gran importancia ya no solo desde el punto de defensa de la educación pública, sino también para un conjunto de cambio, que obviamente no podemos restringir los ataques a la educación pública como algo anecdótico de nos estamos metiendo con la educación pública. No, esto es algo más grande. Bueno, por otra parte, ¿qué le hace falta al movimiento estudiantil, ¿no? Que sería la otra pregunta, que cómo queremos que sea el movimiento estudiantil.
pues desde luego lo que es necesario actualmente, ya no solo en el ámbito concreto de Aragón, sino también en el ámbito de todo el Estado, lo que hace falta es una convergencia de ideas y de luchas. Hace falta la construcción de herramientas de canalización de este poder que surge realmente de la base de todas y todos los estudiantes, y hace falta ir construyendo pues ciertas herramientas que obviamente, bueno, ha dicho una persona en esta grabación que siempre que se respeten las reglas del juego democrático, democracia es poder popular, y si el pueblo decide cuáles son sus herramientas para en este caso puede haber ciertos actos de desobediencia o ciertos actos de insumisión, y si el pueblo está decidiendo realmente que esas herramientas le son válidas y hay una mayoría, eso es respetar las reglas del juego democrático. Sí, respecto a eso tienes toda la razón, Guillermo, porque además los que no respetan las reglas del juego democrático son ellos, en todo caso. Democracia es poder popular y lo que hacen es desempoderar al pueblo. Y lo hacen incumpliendo ya el artículo 1 de la Constitución. Fíjate qué mundo de locos en el que vivimos, que los más revolucionarios estamos reivindicando ya casi la Constitución, ¿no? La que hicieron ellos. O sea, la hacen ellos, y nosotros, que queremos otra, ahora la reivindicamos porque la incumplen. La misma que han hecho ellos. Dicen que vivimos en un Estado social, democrático y de derecho. No hacen más que recortarte en becas, cargarse el Estado social, más que pegarte palos cuando protestas, cargarse el Estado democrático y hacer piruetas respecto a las reformas educativas de BED, cargarse el Estado de Derecho. Estamos totalmente en contra de eso, claro. Sí. Yo creo que el movimiento estudiantil siempre es necesario, ¿no? Es decir, un mundo sin el movimiento estudiantil será un mundo bastante más pobre en el sentido democrático y social, ¿no? Más allá, en este contexto de un ataque frontal a la educación pública, ¿no? Y a las personas precisamente con más dificultades y de clases populares, ¿no? Y trabajadoras, en este momento lo que hace falta es un movimiento estudiantil amplio, un movimiento estudiantil donde estemos todas y todos, y donde estemos organizaciones que podemos distar mucho entre nosotras, ¿no? Precisamente hay que ampliar este espectro, porque los ataques que está habiendo son muy graves, ¿no? Son ataques que van al germen de la educación pública, y son ataques que van precisamente a crear una elitización brutal de la educación, pero a un nivel espantoso, ¿no? Es decir, yo creo que en 5 o 10 años en la Universidad de Zaragoza habrá la mitad de estudiantes que hay ahora, por las subidas de tasas, por los recortes de becas, por reducir las plazas, por todas las políticas que están haciendo ahora. Dentro de 5 o 10 años habrá la mitad de estudiantes. Y ese es el objetivo que tiene el gobierno, que solo pueda acceder la gente de pasta, o que las universidades privadas sean las que se lucren, ¿no? Entonces, en este momento sí que hace falta un movimiento social amplio y fuerte. Bien, yo no solo creo que sea necesario un movimiento estudiantil fuerte, sino que estoy prácticamente seguro de que este año lo vamos a tener. A lo largo del año pasado hemos tenido un proceso de acumulación de fuerzas y de formación de estructuras de contrapoder estudiantil, como por ejemplo la que se originó gracias al primer encuentro de estudiantes de Aragón, donde participaron todas las asambleas del movimiento estudiantil, ya sea universitario, de estudiantes de secundaria, junto con varios colectivos. Respecto a qué tipo de carencias puede tener este movimiento estudiantil y qué tenemos que construir, dado que el movimiento estudiantil también se construye cada año, necesidad de darle un carácter de clase a las reivindicaciones estudiantiles, necesidad de encontrar un nexo con el resto de sectores en lucha, dado que el movimiento estudiantil puede ser una perfecta punta de lanza, pero tiene un techo en el momento en el que no es capaz de mover toda la ciudad. Recuerdo que Ali Primera decía en una de sus canciones: cuando los estudiantes salen, paran la universidad; cuando salen los obreros, paran la ciudad; pero si salen todos, el mundo injusto se para. Respecto a eso, también es necesario que este movimiento no solo sea un movimiento contestatario, que salga a protestar después de cada reforma o de cada nuevo recorte del gobierno, sino un movimiento que tenga un proyecto de educación propio hacia el que avanzar, una educación, pues eso, al servicio de la emancipación de la clase trabajadora, al servicio de la sociedad. Y luego, respecto a lo que se ha dicho en la entrevista
el juego democrático. Yo no creo que la mayoría de gente entienda, como ha dicho Ferpado, el juego democrático como poder popular. Imagino que a lo que este hombre se refiere como juego democrático es a no salirse del marco institucional, a no salirse de ese parlamento que es el claustro. No tienen miedo a un claustro en el que los estudiantes además están en minoría. A lo que tienen miedo realmente es a un movimiento estudiantil organizado, en conexión con el resto de movimientos populares y capaz de mover a las masas en la calle. Porque, ¿a qué ataques se está enfrentando el movimiento estudiantil? ¿Cuál es el modelo de educación que estamos defendiendo? O sea, ¿el que están defendiendo ellos o el que defendemos nosotros y a los ataques a los que nos estamos enfrentando? Realmente la respuesta es a qué movimiento estudiantil, o sea, qué educación quiere el movimiento estudiantil, es obvio que es el contrapuesto al que nos están imponiendo, que es impuesto, ¿vale? No se está llegando a acuerdos con la comunidad educativa. Pues bastante certero el análisis que ha tenido José Antonio de que de aquí a 5 años puede que nos encontremos una universidad con la mitad de estudiantes. Yo siempre recalco una cosa, y es que no es este gobierno el que realmente está proyectando esto, sino que es un plan mucho más amplio de la mítica convergencia europea, que no ha sido tal, porque ahora hay que volver a converger otra vez porque los planes de estudio no se han convergido lo suficiente, perdón por el juego de palabras. Y una educación claramente que está poniéndose al servicio de empresas y de todo tipo de grandes fortunas. Entonces, la educación que reclama este movimiento estudiantil es obviamente una educación que permita estudiar con cierta calidad, que tenga la garantía de que pueden acceder a esos estudios. Ya no estamos hablando de regalar carreras, como se está diciendo por ahí, ni estamos hablando de que te regalen un puesto de trabajo en cuanto salgas. No, se está hablando de que cuando yo salgas tenga un trabajo digno y de que no se me segregue económicamente por el hecho de no tener la renta suficiente. Sí. Además, yo creo que en este caso, ¿no?, aquellos que están intentando reducir la universidad parten de una gran mentira, ¿no?, que por desgracia hay gente que se cree, ¿no?, que dicen, no, es que el que no estudia es porque no quiere. Eso es una mentira brutal, ¿no?, porque la realidad es que tú haces estadísticamente la renta media de estudiantes de la universidad respecto a los jóvenes de la misma edad, ¿no?, y la renta media de los estudiantes de la universidad es mucho más alta, ¿no? Las clases trabajadoras en realidad no están accediendo a la universidad, no es una universidad popular, no está para el pueblo, es una universidad que no es algo nuevo, que esto ya viene de la Edad Media y nunca la universidad ha sido popular, nunca en este país la universidad ha sido popular. Lo que siempre ha sido una academia precisamente de la clase más alta y de las personas con clase baja que han podido acceder por circunstancias o porque son genios, literalmente, ¿no? En los últimos 30 años sí que ha habido y además es una realidad, es decir, de 30 años ahora, el porcentaje de estudiantes universitarios respecto a la media de jóvenes ha aumentado por 2 y por 3, ¿no? Es decir, sí que ha habido un mayor acceso, sin llegar nunca a un acceso en totalmente igualdad, ¿no?, de las clases trabajadoras. Y precisamente esos avances que hemos tenido es lo que quieren retroceder. Ahí, claro, tienen nuestra oposición brutal. Precisamente, y en lo que queda por defender, ¿no?, y por caminar hacia adelante, es precisamente en que todo el mundo pueda acceder, cosa que nunca ha existido. Y Bolonia, que se refería, es decir, Bolonia, el compañero Úcar, Bolonia es una gran mentira, hablando claro. Bolonia ni ha hecho que entre más estudiantes ni ha eliminado estudiantes. Ha sido un plus. Ha sido un plus en metodología docente. Ha sido un plus, como ha dicho, en la estructuración de los grados. Ha sido un plus en los cambios normativos. No ha habido un gran cambio en la universidad. Lo que está habiendo un gran cambio es ahora, cuando se han cargado a 1.300 estudiantes este año y a otros casi 2.000 el año pasado, becarios de la Universidad de Zaragoza. Ahí sí que ha habido un plus. Ahí sí que ha habido la expulsión directa de personas de la universidad. Y ha habido un plus durante toda la historia de la universidad porque nunca hemos accedido a las clases trabajadoras en igualdad de condiciones. Entonces, eso es lo que hay que seguir luchando, ¿no? Y garantizar que el sistema educativo es equitativo realmente y consigue que aquellas personas que tienen más dificultades sociales y personales puedan acceder al sistema educativo y a la universidad. No es casualidad de que vengo de un pueblecito, ¿no?, que hayamos estudiado 2 personas de mis amigos
que somos de pueblo, unos 20, dos personas. En mi familia, campesinado extremeño de toda la vida, el único que ha estudiado yo. No es casualidad. No, es que ahí se pone en cuestión la lucha por el concepto de democracia. Su concepto de democracia es tal que puede haber democracia formal, pero fascismo social. Y ahí se juega dentro de eso la socialización de la economía. El movimiento estudiantil quiere democratizar la economía. O sea, quiere que todos puedan acceder a la universidad, porque dentro de la economía hay algo llamado recursos, hay algo llamado presupuestos, ¿no? Y eso se puede, o sea, puede haber una socialización de la economía o una privatización de la economía. El problema no es el concepto de democracia ni el del parlamentarismo del claustro ni nada de eso, es su concepto de democracia que permite un fascismo social. El del movimiento estudiantil no es ese. El del movimiento estudiantil no permitiría que 2.000 estudiantes se quedaran sin beca el año pasado. Decía Nelson Mandela que la educación es uno de los instrumentos para reducir las desigualdades sociales. Es decir, una sociedad que se preocupa por las desigualdades sociales tiene que preocuparse necesariamente por la educación. Qué casualidad que en países como Finlandia o como en Ecuador, donde se reducen las desigualdades sociales bastante más que en países como España o México, se preocupan por la educación. Qué casualidad, ¿no? ¿Qué pasa aquí en España? Que no nos preocupamos por eso. ¿En qué estamos cayendo? En el mecenazgo, en el apadrinamiento. Decía el otro día la presidenta de la CRUE, la Conferencia de Rectores, Adelaida de la Calle, que igual la solución era el mecenazgo. Pero ¿cómo va a ser el mecenazgo al movimiento estudiantil? Es que le tengamos que decir los estudiantes a una rectora que esa no es la solución, o al menos no es la solución democrática, sino que es una solución pues como el que recurre a Cáritas. Amancio Ortega donando 50 millones de euros, mientras gracias a él cobran costureras marroquíes poco más de 200 euros en una sobreexplotación. ¿Ese es el modelo que queremos? No, queremos otra democracia, una democracia que no permita el fascismo social. Bueno, yo creo que el modelo que queremos, desde luego, no es lo que están intentando implantar. Decía el compañero que dentro de 5 años nos encontraremos con la mitad de estudiantes. Yo no creo esto, dado que su objetivo no es solo segregar, sino convertir la educación en un nuevo negocio. Hemos visto, bueno, a partir del Espacio Europeo de Educación Superior, cómo esto se empieza a concretar a través del Plan Bolonia, a través de la nueva reforma que ya se está empezando a gestar. Tenemos el ejemplo de Latinoamérica, donde este tipo de reformas ya vienen de largo y donde el acceso de los estudiantes continúa siendo el mismo, con la diferencia de que un estudiante que quiera estudiar se tiene que endeudar durante 20-30 años. No es de extrañar, por tanto, que el vicepresidente del Banco Santander sea uno de los firmantes del último informe de expertos para la reforma universitaria que pretende el ministro Wert. Todo esto va enfocado hacia convertir la universidad en un mercado de patentes, reducir la inversión pública todo lo posible para que corra todo lo posible de parte del bolsillo del propio estudiante y poner la universidad y su funcionamiento totalmente al servicio de los intereses empresariales, que en el caso de España es convertir el país en un país de Eurovegas, sol y playa. Y desde luego tampoco queremos lo que fue el modelo anterior, que es lo que nos ha conducido a esto. Necesitamos un nuevo modelo educativo. Sí, ahora comentaba ayer lo del negocio, claro, igual habría que matizar. Cuando hemos hablado de esa universidad con menos estudiantes, habría que matizar los dos tipos de estudios que pueden existir a raíz de Bolonia. Yo me acuerdo de una de las proclamas que utilizaba el movimiento anti-Bolonia, que era ni escuela de élites ni fábrica de precarios. Yo creo que eso define muy bien hacia dónde puede ir encaminada la educación, la universidad y la supuesta educación superior en este caso, porque se está viendo cómo unos grados no forman lo suficientemente como podían formar incluso el plan viejo a las y los estudiantes, y vemos como sí que hay unos másteres que permiten la posibilidad de generar unas élites. Obviamente esas élites no van a ser en ningún caso élites académicas, no van a ser en ningún caso personas de la clase trabajadora, porque o bien se endeudan hasta las cejas o bien hasta tener ese dinero suficiente como para poder invertir en ese máster. Entonces, lo que se está creando por una parte es mano de obra lo suficientemente cualificada
como para poder trasvasar todo conocimiento a empresas y que de esta manera generar otro modelo productivo que llaman basado en el conocimiento. Y, por otra parte, los másteres es la formación de las propias élites de las clases altas del mundo, porque es una convergencia que se está haciendo a nivel casi mundial. Yo, discúlpame, pero aquí sí que no estoy de acuerdo por una cuestión, ¿no? Es decir, si me dijeras que este es un modelo que viene implantado de nuevo, pues me lo podría más o menos creer. Pero antes de la implantación de los grados existían las diplomaturas y las licenciaturas, ¿no? Y también se daba una correlación, que estoy de acuerdo contigo, entre una diplomatura y una licenciatura de la misma rama, la gente con menos recursos, de clase trabajadora, tendía más hacia la diplomatura, porque eran menos años, menos tasas, más fácil de sacar, que hacia la licenciatura. Eso estoy de acuerdo. Y además es una de las cuestiones por las cuales los grados todos igual garantizan, ¿no?, la igualdad entre las propias titulaciones. Lo de los másteres, tienes razón. Es decir, lo que quieren es separar entre dos tipos de estudiantes. Cuando las tasas del máster están en 1.000-1.500 euros, pues la separación no es tanto. Porque el año que dejas de dar de la licenciatura, si la tasa es de 1.000-1.500 euros, te lo pagas. Sin embargo, cuando la tasa te las pone a 3.500 euros, ahí sí que hay un intento de que la gente rompa ahí. Porque tú puedes mantener, ¿no?, los mismos años de estudio, unas tasas similares, y la dificultad para continuar sigue siendo la misma. Pero si te rompen cuando termines el grado y te hacen pagar 3.000, 3.500 euros, es cuando precisamente generan una doble camino entre gente que puede estudiar y gente que no puede estudiar máster. Yo no diría que generan, sino que lo intensifican, porque ya estaba ahí. Ya estaba ahí, por ejemplo, o sea, no voy a hablar de países muy extraños. De Francia pagas por un máster 200 euros, 250 euros. Y tienen un salario mínimo interprofesional de más de 1.200 euros. Sí. Es decir, que 1.500 euros es una burrada. Y que cuando nos dicen que en educación ya invierten mucho, pues solo un dato, la media de la OCDE está en el 0,4% del PIB, aquí invierten el 0,1%, es decir, 1.000 millones. Y nos dicen que ya invierten mucho y que hay que recortar. Venga ya, si les faltan 0,3 puntos para llegar a la media de la OCDE, que se supone que España es Europa y que, oye, ¿qué va a pasar aquí? Es que... Ya te digo, sí, yo además estoy de acuerdo con que es una burrada los precios de las tasas, Yo solo digo que lo que precisamente hace que se rompa ese camino, ¿no?, y se hagan dos caminos distintos, sean precisamente el poner las tasas a 3.500, que intensifica esas dificultades. Y no solo, yo creo que no solo está la cuestión de la subida de tasas o de la triplicación del precio de los másteres, sino hay que ir un poco más allá y ver lo que el gobierno ya está planeando. La formación de un ranking de universidades que fije unas universidades de primera, unas universidades especializadas y unas universidades de tercera, que serán las que tenga acceso verdaderamente la clase trabajadora. Es un modelo muy similar al modelo británico, al modelo estadounidense, en el que no es lo mismo estudiar en la Universidad de Harvard que en la Universidad de Dakota del Sur, por ejemplo. Sí, es un modelo muy paralelo a las empresas de rating, ¿no? Las empresas de rating, las que hablan y evalúan la situación financiera de los estados, pues se dan la paradoja que un estado democrático y lo han hundido. O sea, una empresa de rating hunde un estado supuestamente democrático, ¿no? Y así tenemos el caso de Grecia, de Italia, de España y de países de Latinoamérica antes de nosotros. Bueno, los criterios, de hecho, nos van a hacer lo mismo. Los criterios, de hecho, para marcar el ranking de universidades sean criterios puramente económicos, de cuánta rentabilidad puede sacar esta universidad y no un modelo de ranking académico. Ya vemos lo que les importa el conocimiento, ¿no? Y el problema es que ocultan dicen que es un modelo de ranking académico cuando en realidad es un modelo de ranking económico. Ese es el problema. Y lo nombrabas antes, ¿qué es el Espacio Europeo de Educación Superior? Bueno, el Espacio Europeo de Educación Superior es, digamos, la reunión del empresariado europeo para fijar unos criterios a la hora de marcar un modelo educativo que se basan en reducir la financiación de las universidades, la financiación pública, para que éstas tengan que buscar una mayor financiación privada, meter más a las empresas dentro del gobierno de las universidades a partir de acabar con los consejos de gobierno y convertirlos en otro tipo de consejos donde estas
donde estas empresas tengan la oportunidad de nombrar rectores, por ejemplo, acabar con las carreras que ellos consideran menos rentables, dejando solo las que siguen las normas del mercado capitalista. ¿Cuáles son las menos rentables? Pues caso de carreras como humanidades, que ya ha desaparecido, filosofía. Y creo que dentro del borrador de la propuesta del comité de expertos, todas las que tengan menos de 12 alumnos. Sí, claro, es gracioso porque dicen, bueno, gracioso, para echarse a llorar o querer montarles alguna fiesta de cumpleaños. Porque dicen, todo lo que tenga menos de 12 ya, pero es que subieron los másters un 166%. Y luego nos extrañamos de que haya menos de 12 personas, pero es que ¿quién puede pagar 3.000 euros? Porque yo no los puedo pagar. Así nos va. En la Universidad de Zaragoza ya no tenemos máster de filosofía. A ver qué hacemos los que estudiamos esa rara carrera de filosofía que no vale para nada. Claro, con criterios mercantiles no vale para nada. Sí, no. Yo creo que en realidad lo que pregunta de qué es el Espacio Europeo de Educación Superior es una gran mentira. Es una gran mentira que nos hemos creído todos. Y nos hemos puesto a favor o en contra. Todos no, José Antonio. No, es una gran mentira porque no ha habido ningún cambio, ni han entrado las empresas como en caballo por la puerta del campus, ni tampoco se ha privatizado, ni tampoco se ha cambiado el sistema de gestión universitaria, ni tampoco se han eliminado las carreras. No, eso no se ha cambiado con el Espacio Europeo de Educación Superior, que ya está implantado en este país desde hace 4 años. Eso no se ha cambiado, objetivamente. La primera fase fue la de Bolonia, que se refiere sobre todo a titulaciones y tasas, y la segunda parte, la que va a cambiar el modelo de gestión, es la que actualmente se está gestando. Y no puede ser más fácil. Yo siempre utilizo la filosofía, ¿no?, de la navaja de Oca, ¿no? La conocéis, que la explicación más sencilla siempre es la verdadera, ¿no? Y en este caso no es más fácil que haya entrado un gobierno que quiere cambiar el sistema de gobernanza y nombra un comité de expertos. No es más fácil creer que este gobierno está expulsando a gente y un ministro inútil que sube las tasas un 166% en los másteres y aprueba el decreto 14/2012. No es más fácil creer que se están reduciendo becas precisamente para elitizar la sociedad porque es su modelo de sociedad. ¿No es más fácil creer eso? Es decir, yo ya te digo, la navaja de Ockham, siempre la explicación más sencilla acaba siendo la cierta, con que... Guillermo. A ver, no voy a entrar en el diálogo, ¿vale? Yo voy a empezar de nuevo otra vez. ¿Qué es el Espacio Europeo de Educación Superior? El Espacio Europeo de Educación Superior es el plan programático que han seguido para el cambio del modelo educativo desde 1999, donde se aprueba en la ciudad de Bolonia, y es el cambio que hemos estado sufriendo desde entonces por todos los gobiernos que ha habido en este país. Por lo tanto, respondiendo un poco a la pregunta, no es más fácil creer que el gobierno del PP actualmente lo está haciendo mal, sino que es tanto Partido Popular como Partido Socialista, y esto lo hemos debatido siempre, quienes han aceptado ese plan programático del cambio del modelo educativo. ¿Qué incluye? El Espacio Europeo de Educación Superior, para que se entienda desde casa, son tres apartados. Una fase primera, que como ha comentado Geray, es un cambio metodológico, que es conocido como el Plan Bolonia, la convergencia europea, el igualar todo tipo de titulaciones al resto de países de la Unión Europea, que incluso ni se ha dado. Eso sí que es cierto lo que dice José Antonio, de que es la gran mentira, porque incluso ni eso se ha dado. La segunda fase, que iría hasta dentro de 2 años, Estrategia Universidad 2015, va mucho más allá. Ya va hacia un cambio en el modelo de financiación de las universidades, hacia un cambio en el modelo de gobernanza de las universidades, hacia la creación de estos rankings, que por suerte no se están pudiendo llevar a cabo, porque ya han manifestado muchísimos rectores durante mucho tiempo que Bolonia es imparable, porque es lo que ha tocado apechugar, porque es lo que se ha estado imponiendo como plan programático, y no hay financiación suficiente para llevarlo a cabo en cuanto a todas las promesas que prometía de cambios metodológicos. El siguiente apartado ya sería Estrategia Europa 2020, que ya eso todavía está muy, muy en el aire de hacia dónde se va a avanzar. Ya estamos hablando de aquí a 7 años. Hacia la prostitución por estudiar, ¿no? Claro. Ya casi. Bueno, entonces, nos encontramos ya, ¿no? Entonces, yo incidiría sobre el hecho de Estrategia Universidad 2015, de los verdaderos cambios.
Antes decía Geray que casualmente una persona que firmaba el borrador de expertos que salió en abril era vicepresidente tercero del Banco Santander. Bueno, pues casualmente ese vicepresidente tercero del Banco Santander también es presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Consejo Social que se incluye en la reforma de gobernanza, diciendo que tiene que dejar de ser un órgano consultivo con la sociedad. Ya vemos que sociedad es la que preside precisamente ese Consejo Social, que es nada más y nada menos que el vicepresidente tercero del Banco Santander, y que se tenía que crear un órgano que se llamaría Consejo de Universidad, en el que estén más representadas las empresas y que tome decisiones. Es decir, estamos cediendo toda la democracia de la que hemos estado hablando antes a esas empresas para esa transferencia de conocimiento. Y eso es así, José Antonio. Yo no me creí el Plan Bolonia, no me creí el Espacio Europeo de Educación Superior. Es algo que sabes que siempre he defendido en las instituciones, en la calle. Si hemos coincidido en la casa del estudiante y tomándonos un café, siempre he estado diciendo que era realmente el Plan Bolonia y qué se iba a aplicar. Y en base a ese plan programático que se aprobó, lo que se está aplicando es lo que está aplicando nada más y nada menos que el ministro Wert. Pero, ya te digo, yo creo que sí que te lo creíste, lo único que no lo has compartido, que te ha parecido mal. No. Tú creías que iba a haber un plan Bolonia y un plan precisamente para privatizar la universidad y convertirla en una universidad de las élites y demás antes. Pues lo estamos viendo. Tú has defendido que avanzamos hacia eso. Exacto, yo estoy defendiendo porque las políticas que están haciendo actualmente es que caminen hacia eso, y eso las que van en el plan en el Espacio Europeo de Educación Superior. En el Espacio Europeo de Educación Superior decía lo que decía el informe de expertos. No. Sí, lo siento. Sí, sobre todo en cuanto a incremento de la competitividad económica, que es lo que se ha utilizado como pretexto para hacer todas las reformas educativas. Es más, dime qué cambios de financiación en la universidad ha habido en los últimos 4 años, que has estado igual de representante de estudiante que yo. ¿Los 4 últimos años? ¿Qué cambios de financiación, más allá de los recortes? Yo digo del sistema de financiación. Podemos pensar, como has dicho antes, que los recortes son casualidades, que es la más sencilla, pero podemos pensar que esto es un plan político que va mucho más allá de una coyuntura de crisis. Para desabastecer públicamente. Sí, pero del sistema de financiación no ha habido un cambio. Tú has dicho, esto es un cambio para el horizonte 2015, que ya queda poquito, para cambiar el sistema de financiación. Más allá de los recortes que estoy en contra y que además están asfixiando a la universidad, ¿no? Pero del sistema, ¿qué cambio ha habido? De momento, el Banco Santander cada año que pasa va metiendo más dinero y más dinero a la universidad, y yo no creo que sea casualidad, porque de verdad que no creo que se haya hecho esa fortuna botín de casualidad. Lo que iba a decir es lo que ha dicho mi compañero, y es que la analogía es Maastricht. Anguita lo llevaba diciendo os lo llevamos diciendo años y años y años, y es que nunca nos lo hemos creído, y al final es que tenemos razón. Es que al final los que os lo creísteis no tenéis razón. Si yo no digo que sea ni de buena ni de mala fe, lo que digo es que os lo llevamos diciendo años y años y años, y va a pasar si no le presentamos oposición desde ya. Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a ver un poco de historia del movimiento estudiantil, y aquí va. Vamos a hablar de memoria histórica, que más bien es memoria reciente del movimiento estudiantil. Y bueno, el movimiento estudiantil contemporáneo nuestro cogió fuerza en las universidades con todo el asunto del Plan Bolonia, que se firmó en 1998. Aún así, en España, el movimiento anti-Bolonia no adquiere peso hasta 2007 o 2008. La oposición a este plan en concreto, dentro del marco de protesta contra la iniciativa general que surge de la Unión Europea en Educación, el Espacio Europeo de Educación Superior, que han estado hablando antes nuestros compañeros, se convierte en bandera de los estudiantes organizados. En ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, se consolida un movimiento asambleario en las facultades de los centros universitarios. Algunas asambleas son por muchos consideradas como máximo órgano de representación estudiantil por encima de consejos y juntas de facultad. Puede considerarse un éxito la gran visibilización que ha tenido el movimiento bajo la marca anti-Bolonia. En el imaginario colectivo, cuando se habla del Plan Bolonia, inevitablemente surgen las multitudinarias manifestaciones, las pancartas gigantes colgando de los edificios universitarios o los encierros en las facultades de múltiples ciudades. Por contra, es un hecho que, aun contando con la firme oposición de gran parte de la comunidad educativa, las reformas dictadas desde Europa en materia de educación han acabado por introducirse sin mayores problemas en nuestras universidades. Y es que ya sabemos que el movimiento estudiantil, a lo largo del curso escolar, sufre de altibajos, porque está muy expuesto al desgaste. Y es en ese momento cuando la masa estudiantil, los que de alguna manera son arrastrados por los estudiantes más concienciados, desaparece.
Es lo que ocurrió en el caso de Zaragoza, con el encierro en interfacultades que hubo en 2008. Un numeroso grupo de estudiantes permaneció más de 100 días en el interior del edificio, trabajando por visibilizar la lucha contra Bolonia, pero acabó sin haber logrado nada en términos prácticos. Todo esto nos lleva a pensar cuestiones como los errores que se han podido cometer y se siguen cometiendo en el movimiento estudiantil, o si realmente las asambleas son vistas por los propios estudiantes como una herramienta o un fin en sí mismas. Tras las anteriores experiencias anti-Bolonia, solo se nos viene una pregunta a la cabeza. ¿Qué hacer? Bueno, pues hablamos un poco de historia del movimiento estudiantil. ¿Qué luchas tenéis vosotros como referente? Bueno, a ver, vamos a hablar un poco del movimiento estudiantil en general. Yo sí que hablaría mira, es un movimiento que me apasiona, es el movimiento estudiantil chileno. Tampoco nos vamos a ir mucho por las ramas porque daría para un montón de programas, pero sobre todo tomando como referencia la realidad que tienen allí de poder combinar, tener un pie en la institución y un pie en la calle. Y que además es admitido incluso por sectores muy, muy libertarios que también participan en ese tipo de elecciones. Han conseguido que incluso la pierna institucional sea también una pierna que empuje hacia la gente a la calle. Han conseguido que haya parones en las universidades de 2 meses. Estamos hablando de una huelga indefinida durante 2 meses hasta que Piñeras ha tenido que plantar y decir, bueno, pues que es que no podemos tener chapada la universidad, ¿no? Entonces sí que aprendería de cómo han sabido, aparte de las realidades que tienen en sus universidades y que es mucho más compleja, de cómo han sabido tener un pie realmente en la institución y un pie en la calle. Y sobre todo, se comentaba ahora que tenemos que aprender de los errores que se han cometido. Sobre todo es el no obcecarnos en perpetuar herramientas que sí que son válidas para momentos, que tienen unos objetivos muy concretos, y plasmar objetivos a corto o incluso a medio plazo, pero que sean objetivos que se concreten y no intentar proponernos desde las asambleas masivas que vamos a frenar con todos los continuos ataques de los gobiernos, ¿no? Ponerse objetivos muy concretos, preparación de huelgas, preparación de movilizaciones. El día a día se tiene que dar desde luego en la base, y en base a eso ya haremos un programa entre todo el movimiento educativo para ir construyendo otra educación. Geray. Primero responder un momento a Auca sobre el movimiento chileno, y luego, si me permites, voy con el movimiento en este país. Respecto a Chile, es cierto que los libertarios participan en las instituciones, pero no son unas instituciones como las de aquí. No estamos hablando de un claustro de tipo elecciones al Parlamento, sino de una federación de estudiantes dentro de la que está integrada todo el movimiento estudiantil y que elige de forma federada sus Sería un representantes. consejo de estudiantes. Sí, más bien como un consejo de estudiantes, o como lo que podrían llegar a ser aquí las asambleas, dado que en Chile se origina a través de un movimiento asambleario que se formaliza y que logra constituirse como federación. Gracias a influencias de los sindicalistas de la Industrial Workers of the World. Respecto al movimiento aquí, nos hemos encontrado con que el primer referente de movimiento estudiantil en España, desde el franquismo, el primer movimiento fuerte, se origina en 1984 como oposición a la LOGSE que está planeando el gobierno de Felipe González. Hay un montón de reivindicaciones para conseguir una educación al servicio del pueblo. Finalmente surge un sindicato amarillo, que es el sindicato de estudiantes, al que el gobierno compra a cambio de una única reivindicación, que es la gratuidad del bachillerato. Si vamos a cuánto costaba el bachillerato, era el equivalente a 100 euros actuales. O sea, no era una gran reivindicación comparado con lo que había. A partir de ahí el gobierno hace todo lo posible por desmantelar el movimiento estudiantil que se origina. Entre 1984 y prácticamente la aparición del Plan Bolonia, no nos encontramos en España con un movimiento estudiantil fuerte, sino que se origina como oposición a ese Plan Bolonia. Este movimiento tiene muchísimas carencias. Primero, no hay una coordinación a nivel de todo el Estado español, lo que provoca que surjan muchas acciones muy contundentes, como un encierro de 100 días que se ha dicho en la Universidad de Zaragoza, pero que por no lograr coordinarse, y dado que el plan es de implantación estatal, no se logra llevar una posición adecuada. Lo segundo, se basa en
es un movimiento asambleario, pero que unas asambleas en una fase muy infantil, no es, claro, como podría darse en Chile, que de esas asambleas salen unos delegados y al final se acaba formando una federación de estudiantes, sino, bueno, asambleas que se convierten en eternas y en a ver quién implanta su programa, o se acaba discutiendo el bigote de Lenin, que es realmente lo que ocurrió. Se ha dicho que no se logró nada en Zaragoza, se lograron pequeñas victorias parciales, pero precisamente por esa falta de coordinación con el resto del Estado no se logró tumbar el plan. Yo creo que si pretendemos construir un movimiento estudiantil más fuerte, uno de los objetivos debe ser eso: lograr que las estructuras asamblearias maduren, lograr una coordinación a nivel estatal y lograr desarrollar un programa de reivindicaciones. Sí, Nada, lo primero, me has dado una muy buena idea. Ya sé cómo sustituir la expresión el sexo de los ángeles con el bigote de Lenin. Pero, o sea, yo creo que has hecho hincapié en una cosa importante, que es que las asambleas en Chile van a algo, van hacia algún sitio, tienen una meta. Aquí van desligadas. Entonces, cuando van desligadas, podemos estar 100 días encerrados, 200 días encerrados, no va a pasar nada, son estériles. Y lo que yo creo que hay que hacer es un poco, pues, es una tontería, pero en Sevilla, por ejemplo, su consejo de estudiantes consiguió arrogarse el derecho de convocar a un parón académico. Pues eso no lo consiguieron de la nada, eso lo consiguieron con acción, con trabajo. Vamos, o sea, con trabajo. Y no lo consiguieron solo en las instituciones, sino que precisamente el consejo de estudiantes es el ejemplo perfecto de lo que decías: organización asamblearia y, bueno, con sus pequeñas matices, pero una organización desde las clases. Desde las clases. Tú eliges al delegado que quieres, no te pone un delegado tu decano, lo eliges tú. Entonces, desde las clases se construye el consejo de estudiantes, y ese consejo de estudiantes puede conseguir muchas cosas. Entonces, hace falta mucho trabajo. Sí, no, yo creo que además ahora tenemos dos retos, ¿no? Además son dos retos, yo creo que de todo el movimiento estudiantil. Primero, un reto que es ponernos objetivos, como ha dicho Guillermo, ¿no? Es decir, tenemos que tener unos objetivos claros, concisos y además consensuados, y después de tender puentes, ¿no?, entre las distintas formas de organizarse y las distintas sensibilidades que pueda haber dentro del movimiento estudiantil, ¿no? Porque hay muchas formas de organizarse, desde, como ha dicho Fernando, los consejos de estudiantes, las asambleas, los colectivos, y cada forma de organizarse es de una forma distinta y peculiar en sí misma, ¿no? Yo creo que hay que tender puentes hacia llegar en puntos en común donde podamos construir aquellos objetivos, o por lo menos conseguir aquellos objetivos que nos marquemos de forma consensuada, que eso sí que yo creo que estamos en disposición al menos de poderlo lograr. ¿Qué errores son los que se están cometiendo? Porque pese a los ataques que se están sufriendo, no hay mucha gente que participe en el movimiento estudiantil, en las asambleas o en las organizaciones de las que formáis parte. ¿Por qué ocurre esto? Hombre, yo también voy a pecar de cierto egoísmo como participación en el movimiento estudiantil, pero ya no es solo qué errores comete, que obviamente hay unos errores organizativos importantes, sino cómo se ha conseguido que la gente no se movilice. O sea, cómo se ha conseguido que realmente al estudiante no le importe sus ataques, sino acabar la carrera y poder ponerse a trabajar, o incluso hay gente que un problema tan grave que sufrimos en España como es el exilio económico o el forzarnos a tener que emigrar, eso apenas le importa con tal de que pueda llegar a un trabajo. Entonces ya no está la cuestión política de los errores organizativos, que ya digo que sí, obviamente se cometen, sino que bueno, que el movimiento estudiantil está en un proceso de acumulación de fuerzas que puede durar mucho más que cuando existió el Plan Bolonia, porque fue algo que surgió de repente y que al año que viene le vamos a empezar a implantarlo, ¿no? Y era algo tan concreto y por lo que se tenía tantas ganas de combatirlo, sino también por cómo los medios de comunicación sobre todo hablo de los medios de comunicación, pero bueno, podemos hablar de muchas comodidades y de mucho opio, hablando en plata, que se le da al estudiante como para que no se preocupe por los problemas sociales. Bueno, yo creo que llevamos 30 años sin un movimiento estudiantil fuerte, entonces no es tanto preguntarse por qué los estudiantes no se movilizan, sino
cómo podemos seguir avanzando para que se movilicen, cómo podemos construir ese movimiento estudiantil. Estamos hablando de construir asambleas, de construir encuentros de estudiantes. ¿Cómo se puede avanzar? ¿Cómo se puede llegar a los estudiantes? Desde luego se sufre un gran bombardeo tanto desde los medios como desde la universidad. Tú estás aquí para sacarte una carrera y en cuanto la tienes te largas. En ese sentido hay que reforzar muchísimo los lazos de solidaridad entre estudiantes. A mí me parece, por ejemplo, muy buen ejemplo de esto lo que hicisteis en CEPA de este verano, de organizar una biblioteca. Es en ese sentido, formando ese poder popular, formando esa gestión de espacios educativos por el propio movimiento estudiantil, cómo se consigue formar un movimiento estudiantil amplio y donde participe una gran cantidad de estudiantes. Es que creo que no hay ninguna receta mágica, de verdad. Es la dinámica habitual de las asociaciones, en este caso asociaciones estudiantiles, suele ser hermética, de quedarse en lo interno muchas veces. Y no es una receta mágica el decir que lo que hay que hacer es aperturismo. Y precisamente lo que hicimos de la biblioteca como alternativa a las salas de estudios que se cerraba desde la Universidad de Zaragoza es eso. Porque tú no le tienes que estar diciendo a la gente te están engañando y yo soy el listo que te va a demostrar la verdad de las cosas. No. Tú tienes que ofrecerles mejoras en su vida cotidiana y en su día a día. Y es que es gente como tú. O sea, no eres tú el listo que les va a descubrir nada. Y tienes que debatir con ellos todo lo honradamente que puedas. Y ser, sobre todo, tender al aperturismo. No quedarse encerrado en la propia organización, que es lo que nos ha pasado muchísimas veces. Sí, yo comparto bastante la postura que ha habido, ¿no? Es decir, un problema es un problema de una apatía social que está elaborada desde históricamente, ¿no? En este país, desde la Segunda República, hemos vivido una apatía social continua, ¿no? Donde el movimiento social en general se ha visto reprimido constantemente. Y la segunda, yo creo que también el movimiento estudiantil en ocasiones cometemos errores conceptuales, de concepto, ¿no? Es decir, orientamos, como ha dicho Fer, mucho nuestra actividad hacia la interna, ¿no? Y nuestra proyección hacia afuera nos hace que sea más complicado, ¿no?, convertirnos en organizaciones de masas, ¿no? Yo creo que el movimiento estudiantil debe orientarse hacia formarse en movimientos de masas y por lo tanto debe volcar su estructura para facilitar eso. Si nos centramos mucho en la interna, en mirarnos a nosotros y en muchas veces estar los mismos de siempre, hacemos que esos movimientos de masa nunca existan y por lo tanto debemos volcarnos hacia donde está el estudiantado, ¿no? Hacia las clases, hacia la universidad, hacia los pasillos, y ahí es donde estarán los estudiantes. No, por mucho que tengamos la casa de estudiante, claro, ahí nunca van a estar. Hay algo tan básico y que se olvida tantas veces, que es hacer pasaclases, pero es que eso no es, ya digo, no es devanarse los sesos, sino es trabajar. O sea, es que es perder tiempo en eso, gastarlo en eso, hacer pasaclases. Y es algo que, si tú lo haces, te dejarán de ver como un marciano cuando de repente aparezcas y hables del Espacio Europeo de Educación Superior. Es que te tienen que conocer, te tienen que ver. Mira, a mí hay cosas que me tocan en lo personal, porque tengo muchos alumnos que se me han acercado y me han dicho, no sé si me puedo matricular el año que viene porque no puedo pagar la carrera. Porque la subida de tasas está implicando que muchísimos estudiantes, y algunos son míos, no es que ya no puedan pagar el máster, que ya nadie puede pagar un máster, sino que no pueden pagar las asignaturas. Y en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Políticas, si llamas, te podrán contar en la administración cómo hay alumnos que se ven obligados a anular matrículas porque no pueden asumir el pago fraccionado. ¿Cuánto cuesta una matrícula? Eso es una barbaridad. ¿Cuánto cuesta una matrícula? ¿Cuánto dirías? ¿Cuánto dirías que cuesta? ¿Qué te parece razonable el precio de matrícula? ¿Cuánto pagarías por un máster? Yo te pregunto, ¿cuánto cuesta una matrícula en tu universidad? ¿Cuánto paga un alumno por una asignatura como la tuya? ¿Te lo sabes o no? Sí, sí. Te digo, pues, ¿4 cañas? ¿Qué barbaridad estás diciendo? ¿Al mes? ¿Qué barbaridad estás diciendo? ¿Cuánto sale? 500 euros al año. ¿Estás loco? 500 euros al año. Más de 2.000. No, 500 euros al año. Y paga el 75% de la administración. Bueno, cuesta 4 cañas la carrera universitaria. No, la verdad que no. A ver. Es lo que tiene que lleven a Alfonso Rojo y no nos lleven a nosotros a la sexta. No, es que nosotros somos los malos, Fernando. A ver, yo lo primero que aclararía es que es vergonzoso que a esta persona se le llame periodista.
O sea, es vergonzoso, pero porque aquí en este caso ya no podemos diferir de su opinión, ¿no? Es que hay que negar una información que da errónea. Es vergonzoso que pueda ir cualquier persona, y digo cualquier persona porque ya digo que aunque tenga una titulación en periodismo no se le puede llamar tal, una persona que no está informada de cuánto realmente cuesta y haga el ridículo de esta manera diciendo que, bueno, es que casi la analogía que está haciendo es que los estudiantes y las estudiantes preferimos irnos de cañas que poder pagarnos la universidad. A lo mejor, claro, nos gastamos la beca en eso, o como dijo incluso otro político, me parece que era para ponerse implantes en los pechos, ¿no? Es vergonzoso que puedan llamar a esto libertad de expresión y que se suelten barbaridades como estas. De hecho, no sé dónde se tomará las cañas él, porque 4 cañas de todas formas no son 500 euros. Eso es porque se puede pagar cañas muy caras. Yo creo que estamos viendo cómo desde los propios medios se vapulea la lucha estudiantil, se vapulea a los estudiantes como sector y se falsea totalmente la realidad. Yo no estoy en una carrera demasiado cara. Yo estudio historia y la matrícula al año son alrededor de 850 euros. Estos 850 euros que no pueden parecer mucho para un país en el que tenemos 6 millones de parados y tenemos a familias que entre no tener subsidio o un subsidio que son 5.000 euros al año, 850 euros es un auténtico sacrificio, una auténtica salvajada. Y como hablo de las carreras más baratas. Por eso yo pienso que, aparte del vapuleo que nos puedan dar desde los medios, la gratuidad debe ser uno de los objetivos a conseguir por el movimiento estudiantil si se quiere realmente un acceso de la clase trabajadora a una formación superior. Y yo creo que además desconocen, ¿no?, precisamente la realidad social e incluso principios tan básicos en economía, ¿no?, como el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es lo que dejas de percibir por hacer otra cosa, hablando en términos económicos, que parecen los únicos que entienden esta gente, ¿no? Entonces hay familias que no pueden permitirse, ¿no?, que su hijo no trabaje. Si yo tengo toda mi familia en paro y además tengo 3 hijos y tengo dificultades para llegar a fin de mes, es que mi hijo tiene que trabajar. Entonces hay 2 opciones. Primero, que trabaje no llegando nunca a la universidad o dejando la universidad. De hecho, es la principal causa de abandono académico en la universidad, junto a la mala orientación por razones académicas. Esas 2 razones son las principales, la empezar a trabajar y la mala orientación. Primero, que deje la carrera y de esto, o segundo, que compagine, cuya tasa de dificultades es todavía más grande. Es decir, es muy complicado poder compaginar unos estudios y un trabajo. Y aquellas familias que no se pueden permitir acaban generalmente no pudiéndose formar en igualdad de oportunidades con la gente que sí que se lo puede permitir. Entonces el problema ya no son las 4 cañas que dice este señor maldichas que no se puede pagar a estudiantes, es que no se puede pagar la comida que come ese día su familia. Y eso, ese señor pasa de eso y sería para prohibirle ir a ningún lado. Voy a discrepar solo de una cosa con Gadea. Yo pienso que este señor, o los que están detrás de él, conocen perfectamente la realidad social. Otra cosa es el discurso que quieran transmitir a la hora de falsear esa realidad social, pero la conocen perfectamente. Tendemos a pensar que nuestros enemigos políticos son imbéciles. Sí, estoy de acuerdo. Mucha gente que dice eso, hay de facultad de economía y el coste de oportunidad lo conocen, pero lo ocultan, ¿no? Y bueno, ante esta situación, ¿qué perspectivas tenéis para este curso? ¿Creéis que va a haber muchas movilizaciones? Bueno, yo creo que ya las está viendo. Quiero decir, tenemos una huelga de más de 2 semanas en Baleares, en la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy mismo estaban ocupando el rectorado por la gran subida de tasas que han tenido, hasta el máximo posible. Y dentro de Zaragoza, aparte de parar este inicio de curso, creo que vamos a tener un año de movilizaciones. Por ejemplo, tenemos que empezar a caminar hacia la huelga estudiantil que se plantea para finales de octubre y que debe convertirse en un auténtico pulso contra estas medidas y aumentar tanto el nivel de conciencia como de organización de los estudiantes. Mira que luego me puedo llevar un palo y que me recuerden estas palabras, pero yo creo que el 24 va a ser la huelga más masiva de las que hemos vivido.
Así que ya veremos, el tiempo dirá. Yo creo que sí, además, que estamos en un momento precisamente que frente a estos ataques la comunidad debe responder y creo que está respondiendo, que caminamos hacia una huelga que va a ser masiva y que después de esta huelga no va a parar, porque ellos no van a parar y hay que ser conscientes que por mucho que nosotros ahora mismo estemos reivindicando, no van a parar en seco y vamos a tener que seguir luchando precisamente hasta pararlos y va a costar y hay que estar preparados y movilizados y precisamente la huelga no es un objetivo en sí mismo, la huelga es la herramienta para que más gente se sumen al carro de la lucha, ¿no? Y de la movilización. La huelga es una herramienta que nos puede servir para seguir luchando y para seguir transformando. Si lo paralizamos ahí, no, la huelga no es un fin, es un comienzo incluso de algo que puede ser más grande. Bueno, yo una de cal y otra de arena. Antes decía que era egoísta desde el punto de vista del movimiento estudiantil. Ahora mismo tengo que discrepar un poco con mis compañeros. Yo no soy tan optimista de este inicio de curso. Tampoco voy a decir que va a ser un movimiento estudiantil de fiesta de cumpleaños, pero sí que desde luego que el movimiento estudiantil de todo el Estado tiene ahora mismo, está caminando por el filo de la navaja y tiene la oportunidad de oro de realmente demostrarse como un movimiento combativo que va avanzando cada vez más y que por lo tanto hace retroceder a los gobiernos, o de relajarse, dejarse llevar y al finalmente pues dejándonos en la calle o en el exilio económico. Yo diría que es que hay que ser realistas. Tampoco el programa se ha centrado en los estudiantes, pero no somos precisas. Lo que decía de la huelga como fin en sí mismo, como herramienta, el movimiento estudiantil es algo parecido. No se tiene que quedar en él, sino que tiene que participar con movimientos obreros y tiene que, entre otras cosas, reivindicar un proceso constituyente de una maldita vez. Porque es que si sigue habiendo un 50% de abstención, por ejemplo, en las elecciones, y si los hijos de los pobres siguen votando al PP o al PSOE, pues no va a ir así. O sea, lo que hay que hacer es de una maldita vez reivindicar un proceso constituyente y no quedarse solo en el movimiento estudiantil y salir a la calle. ¿Y estas movilizaciones que esperamos para este año creéis que van a ser muy criminalizadas por los medios de comunicación? ¿Cuándo no lo ha sido? Esa es la respuesta unánime. Es decir, siempre los medios de comunicación han trabajado para criminalizarla, ¿no? Bueno, pues para hablar de esto vamos a escuchar la sección de la redacción. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Si hablamos de movimiento estudiantil y medios de comunicación, es inevitable no tocar el tema de la criminalización que los segundos han practicado y practican con el primero. Uno de los ejemplos recientes más desvergonzado es la mítica portada de La Razón, donde a Paco Marguenda, su director, le pareció correcto poner en primera plana las caras de varios representantes estudiantiles, bajo el titular «Los malos estudiantes agitan la educación». Este es precisamente uno de los argumentos típicos de la derecha mediática para desgastar la imagen de los estudiantes movilizados. Si tanto defienden la educación, ¿qué hacen en la calle con pancartas cuando podrían estar en la biblioteca con apuntes? Es una falacia como la copa de un pino, pero a la hora de comunicar les es muy útil para convencer a la opinión pública de la inutilidad de las manifestaciones o las huelgas estudiantiles, incluso entre los propios estudiantes. Quieren propagar la moral del esclavo. Te quito tus derechos, pero tú no debes protestar, sino estudiar más, porque con la que está cayendo es más jodido que te concedamos la beca. Es muy fácil pillar a estos canallas de la comunicación, pero hay que tener cuidado porque sus argumentos pueden ser vistos como muy lógicos por gran parte de la comunidad educativa. Se valen de eso, de la lógica, de animar a la gente a que sea racional, a darles hechos. Claro, pongamos sobre la mesa a un estudiante que en vez de ir a clase se va de piquetes, y a un estudiante que se enfrenta a estos piquetes por entrar a clase. Y a continuación la pregunta, ¿quién cree usted que está más interesado en aprender y quién en montar follón? Porque esta gente sabe que la gran mayoría social, entre ellos los estudiantes, tiene una mentalidad individualista. Son pocos los que apreciarán que el que monta follón en los piquetes lo hace para defender una mejor educación, incluso para los que se encaran con él porque está bloqueando la puerta de acceso de alguna facultad de derecha. Y esto es un pensamiento muy arraigado en nuestra cabeza, y que determina nuestra conducta social, así como nuestra actitud hacia las movilizaciones estudiantiles. Que pasa igual que con las del trabajo, al fin nos atacan con eso de que somos vagos y no queremos estudiar o ir a trabajar.
Es de niño de 5 años, pero el asunto es que cala entre la gente, por lo que acabamos de explicar. Y como las huelgas de trabajadores, esto ya también, si salimos de lo que consideramos caverna mediática, los medios sacan a relucir el derecho de ir a clase, que tienen los estudiantes. Lo más peligroso y manipulador de esto es cuando hablan de incidentes que se han producido. Con el afán de ser lo más riguroso y objetivo posible, las televisiones, tras una mañana de huelga, suelen dar voz a los chavales que se han quedado sin entrar en clase porque un piquete se lo impedía. ¿Cuál es la trampa de esto? Que es obvio con quién va a empatizar más la audiencia. Están los tipos de banderas que incluso se tapan la cara para que no les graben, y los estudiantes que, yendo como cada día a clase, se encuentran con ese percal, y cuando la tele les graba parecen víctimas totalmente apolíticas que no querían hacer ningún daño, solo ir a clase. Y es que el no mostrar rasgo alguno de estar mínimamente ideologizado también vende. Es gente sencilla que quería ir a clase, ni de izquierdas ni de derechas. Se mueve por la lógica, ir a clase para sacarse la carrera cuanto antes. ¿Quién va a odiar a alguien así? Lo que la televisión no nos explica es que es precisamente por los esquiroles, las cosas por su nombre, por los que el ministro Wert se siente con la autoridad para realizar el mayor ataque a la educación pública española que hemos visto en décadas. Es normal, ya cuesta explicárselo a ellos mismos desde la posición de piquete en una huelga universitaria, como para hacerlo por televisión y a millones de personas. Vemos pues que para criminalizar el movimiento estudiantil, la mentalidad cortoplacista y a la vez sumisa juega un papel fundamental. ¿Quién quiere pensar en derechos, educación pública, mareas verdes y demás, cuando tengo un examen donde me juego que este año me sigan dando la beca? Y por eso mismo resulta difícil a veces defender nuestros motivos para la movilización frente a estos factores. Hay que tener cuidado, tener presente que la mentalidad mayoritaria es individualista, pero a pesar de ello seguir pensando que unos pasarán de curso, pero otros pasaremos a la historia. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación, por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Bueno, vamos a dar paso a leer las convocatorias de esta semana. En primer lugar, martes 1 de octubre tenemos el Día de las Personas Mayores a las 10:30. Una manifestación en la Plaza España y otra y a las 11:30. Que es una manifestación de asociaciones desde Santa Isabel, Luego, Asamblea Marea Ciudadana a las 18 horas en el CSC Luis Buñuel. Eso el martes 1 de octubre. El miércoles 2 a las 7:30 de la tarde, la Asamblea Campaña Stop Identificaciones en la Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente de Paul, número 28. Jueves 3 de octubre a las 7 en el Paraninfo, la Plaza Paraíso, por no al desmantelamiento de la salud mental de los barrios de Zaragoza, la sanidad no se vende, se defiende. Y por último, el domingo 6 de octubre tenemos la manifestación antitaurina en la Plaza del Portillo a las 4:30 de la tarde. Bueno, pues vamos ya terminando el programa de hoy y vamos a las conclusiones, ¿os parece? Bueno, yo creo que uno de los mayores logros que puede tener el movimiento estudiantil es romper con ese egoísmo impuesto por el capitalismo y no solo luchar por estudiar, sino también estudiar para luchar y cambiar la sociedad. Sí, yo creo que precisamente la conclusión es que podemos tender puentes, ¿no? Y como he dicho, y que además podemos generar lucha de masas, ¿no? En este momento donde precisamente está todo el mundo y las clases populares a quienes están atacando. Bueno, yo me quedaría con la conclusión de que el movimiento estudiantil empuje al resto de movimientos sociales, que les haga ver que el cambio es viable, que se unifiquen todas las luchas sectoriales y todas las luchas del movimiento obrero y que esto avance a algo más que un cambio solamente por la educación. Sí, yo considero, como mi compañero, lo mismo, que el movimiento estudiantil no se tiene que quedar solo en eso y que, bueno, pues ellos ya han puesto sus cartas. Con la reforma Gore de Wert iba a haber 85.000, se iba a echar a 85.000 estudiantes de la beca. Como las comunidades autónomas le dijeron que hacia dónde iba, pues ahora solo 35.000, porque la hizo un poquito más blandita. Ellos han puesto sus cartas y ahora tenemos que poner nosotros las nuestras. Bueno, pues nada, con esto termina ya el programa de hoy. Gracias por estar esta noche con nosotros y nos vemos otra vez el lunes que viene en el que hablaremos sobre música, aprovechando que ya son las fiestas del Pilar. Nos despedimos con las palabras de Salvador Allende. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales
que no busquen engordar en los puestos públicos en las capitales de nuestras patrias, que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. El mercado laboral pronto va a necesitar gente con preparación, más competitividad, no pensar ni criticar, sumisión, adaptación, y llaman universidades a criaderos de mutantes. Tan aburrido. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Creo que será lo más prudente buscar algo de seguridad. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar. Cumple y estate calladito y ganarás tu dinerito. Hoy la mafia empresarial decidió tu bienestar, un esclavo de nivel, presto de un ordenador, tu corazón es sometido para el sistema productivo.